Hola a todos, muy buenos días, bienvenidos a Serenity Markets, su web de información financiera de referencia. Les habla José Luis Cárpatos y esta es nuestra tradicional cita con el vídeo semanal con las 4 claves de la semana que ahora termina. Vamos a ver cómo están las cosas y algunas previsiones pues para el corto plazo próximo. Empezamos a grabar hoy sábado 8 de octubre a las 9:10 de la mañana. Espero que estén todos ustedes bien. Por aquí, por casa, pues bueno, vamos aguantando nuestros más, nuestros menos, pero todo bien. Mucho trabajo esta semana, un servidor, demasiado para lo que pensaba, pero bueno. Ahí estamos trabajando duro y viendo series, como no, ya saben que es mi hobby. Esta semana no les puedo hablar de muchas series nuevas porque tengo en marcha varias y no las he terminado y hasta que no las termine no voy a empezar con nuevas, pero me está gustando mucho la quinta temporada de Good Doctor, el Buen Doctor. Creo que es la mejor de las cinco. Está muy bien hecha, magnífica. Toda la serie es magnífica, pero esta quinta temporada es fabulosa. También me está gustando mucho la última temporada del cuento de la criada. Ya lo comentaba la semana pasada, una serie dramática en HBO. Good Doctor está en Netflix y Cuento de la criada en HBO. Buenísima. Y también me está gustando mucho la de Movistar, que la sigo viendo, de Billy el Niño. Un western, pero como si no fuera un western. Mucha profundidad con los personajes y sale un poco de los tópicos habituales y demás. Así que estoy con eso bastante liado. Y este fin de semana, pues a ver si las remato. Y a ver bastante fútbol, cómo no. Menos de miércoles. No se lo van a creer, pero es tal el dolor que estoy sintiendo con la marcha que lleva miércoles que por primera vez, desde que tengo uso de razón, yo empecé a ver al Hércules en 1975, cuando tenía 15 años. Estaba el Hércules entonces en primera. Ahí me hice socio. Y fíjense todo lo que ha pasado, pues en el 75, pues 85, 95, 05, 15, 47 años que soy seguidor del Hércules. Bueno, pues esta es la primera vez en mi vida que no sé ni cómo va el equipo. Es que no me apetece ni mirar en el... O sea, ya no es que no voy a los partidos, que no los sigo, es que no me apetece ni mirar en el Google cómo ha quedado. De la frustración y de la impotencia que veo a dónde han llevado al equipo unos cuantos. ¿Qué hacemos ahí? Casi en tercera división o en cuarta, yo no sé ni dónde estamos ya, jugando con equipos de barrios, de pueblos, en una ciudad como Alicante, con toda la población que tenemos y demás. No sé, lo han conseguido, ¿eh? No sé yo si seré el único, pero en fin, yo seguiré siendo el equipo sin falta, pero ahora mismo necesito como una especie de año sabático, ¿eh? A ver si se me pasa el cabreo. Y nada, y buscando, acelerando trámites para intentar ya la marcha a Suiza. Mucha gente me ha preguntado, ¿pero por dónde te vas? Bueno, pues aquí he preparado una foto, no es exactamente este el lugar, pero bueno, es una foto que he encontrado más o menos de la zona. Para que se hagan una idea, pues me pienso ir a la zona de los Alpes y a disfrutar de la naturaleza, de la tranquilidad. Yo sobre todo lo que busco es tranquilidad. Y de las montañas y bueno, y me encantan los Alpes. Ya he vivido por esta zona muchos años, casi 20 años, y me encanta la tranquilidad que hay por aquí, el desconectar del mundo. Y bueno, pues no se crean que porque viva en un lugar un poco recóndito, tengo muchos proyectos para cuando me vaya para allá y ya iré contando. Tengo muchos proyectos y muchas ganas, todo relacionado con el tema de asesoramiento y demás, y bueno, y gestión, operativa. Tengo muchas ganas. Una nueva vida, a pesar de mis años, ¿verdad? Pues una nueva vida. Para mí esto es muy inspirador. Levantarme por las mañanas en sitios como este. Y en fin, y aparte odio el calor, odio los ruidos, ya lo saben todos los seguidores. Y aquí no hay nada de calor.
Toda esta zona está muy alta, está a bastante más de 1000 metros de altitud y bueno, puede ser que estemos hablando de como 5 o 6 grados menos siempre permanentes que, por ejemplo, pues ciudades próximas como puede ser Ginebra, por poner un ejemplo. Mi actividad profesional la seguiré desarrollando en Ginebra, es 1 hora de tren al día, pero que no me duele absolutamente nada. Tendrían que ver cómo funcionan los trenes allí. Te puedes poner el reloj en hora cuando salgan. Recordarles en un poquito de propaganda que si entran en Gloversia SICAF, acabado en V, de SICAF, Gloversia con V también, gloversiasicaf.com, ahí encontrarán todas las referencias para las 2 SICAFs que asesoro en la casa, una conservadora y otra agresiva. Bueno, es un año muy difícil, pero creo que lo estamos haciendo dignamente. Una está perdiendo un poco, muy poco, y la otra está ganando algo, algunos puntos porcentuales también, incluso, a pesar de la dificultad del año. Y también ahí podrán encontrar todos los contactos, porque también tenemos el servicio de asesoramiento directo de carteras, para carteras más grandes que prefieran hacerlo de forma individual, para no estar en la SICAF, para que sea más individualizado, siempre a partir de 500.000 euros. No es porque nos hayamos vuelto elitistas ni nada de todo esto, sino porque somos pequeños y queremos atender a la gente bien, y para poder atenderlos bien pues tenemos que tener el límite un poco alto, porque si no nos es imposible. Es mucho papeleo y mucha dedicación la que hay que dar. Bueno, pues ahí tenemos varias. Muchísimas gracias a todos los clientes que están ya con ese servicio y encantados para cualquiera que quiera entrar. Estamos pensando también en un futuro algo para las más pequeñas, pero bueno, de momento está el servicio de las SICAFs, que con una conservadora o la otra más agresiva yo creo que es suficiente. A partir de 500.000 pueden contactar y podemos ver, incluso pues si tienen otras SICAFs que quieren que se las asesoremos, cualquier otra cosa, pues puede contar con nosotros. Bueno, fin del rollo y vámonos al mercado. Una semana esta de lo más interesante, con un colofón final pues muy malo. Menudo cierre que tuvimos ayer, bueno, ahí lo tenemos. Lamentable el cierre. Menuda torta que se soplaron en Wall Street y adiós al rebote, adiós. A mí me parece que esta semana es para estudiarla profundamente desde el punto de vista psicológico. Qué importante es la psicología del mercado. Verán por qué lo digo. Una de las claves más importantes de la semana ha sido el vaivén psicológico que han tenido los operadores, descontando de una manera absurda. En los vídeos diarios habrán visto cómo yo me sorprendía de dónde había salido la teoría que estaba esgrimiendo el mercado, de una manera muy frívola, que la Reserva Federal, esto por cierto está mal, no sé por qué ha salido dibujado esto así, pero la vela diaria no es esa, no sé qué ha pasado, pero el cierre estuvo por aquí debajo, no esta vela que se ve ahí. No sé, es algún tipo de ajuste de... Ahí se ve. Cerró en 3.653. No sé por qué en la vela diaria sale así, o sea que no hagan caso. Es una vela roja muy poderosa. Cierre estuvo por aquí, más o menos. Como por ahí, ¿eh? O sea que es una vela roja poderosa y no ese doji que se dibuja ahí. No sé si en el Nasdaq sale el mismo error. No, en el Nasdaq sale... Sí, también. Bueno, no sé exactamente qué lío habrá montado ahí. Debe ser algo del mercado extendido, Dios sabe qué. El caso es que el batacazo fue fenomenal. El precio de cierre sí que lo veo bien. 3.653. Bueno. Pero a lo largo de la semana hemos tenido un vaivén, primero psicológicamente hacia arriba y luego psicológicamente hasta abajo. En suma, el rebote se ha ido al garete, el cierre ya digo que está por aquí, miren dónde está el mínimo del día, y el rebote se ha desvanecido, y eso que iba muy fuerte, con 2 subidas, prácticamente un 3%. Pero yo quiero que reflexionemos sobre una cosa, vamos a ver. Creo que, a ver,
meto la pata constantemente, pero en esta ocasión sí que lo teníamos muy claro. Creo que lo teníamos muy claro, lo comentamos en el vídeo de la semana pasada y me parece que en el de la anterior también, que había un nivel de soporte psicológico muy importante a la altura de la media de 200 en el gráfico de semanas. Y les mostré un montón de gráficos en los que se veía como las manos fuertes, incluso McElligott, que es cuantitativo y no hace caso de esto, incluso Hartnett, que hablaban de ese nivel, de la media de 200 en gráfico semanal. Claro, es que es un nivel muy importante porque no ha sido rebasado nunca desde el año 2011. Desde el año 2011. Recuerden que yo tengo una norma para valorar si se ha roto una media importante o no. Y es que haya al menos 2 velas de color de la ruptura consecutivas por encima o por debajo de la media. Hay que llevar cuidado con esto. Esto es como un arte, lo de ver cuando se rompe una media importante, porque no es tan fácil. Por ejemplo, aquí al alza, con una vela verde grande no me hubiera bastado, con estas dos sí. Yo aquí ya la doy por rota, la media. Luego empieza a intentar romperla hacia abajo. Mechas, ni caso. Las mechas, ni caso, en una ruptura tan importante. Seguimos. Mechas, no está rota. Y aquí, ahora llega el crash del 2020. Una completamente fuera, roja, pero no hay una segunda roja completamente fuera. Por lo tanto, yo no la doy por rota. Y aquí necesito 2 velas verdes, pues ya consecutivas, prácticamente fuera. Bueno, pues en esta ya pasa más de la mitad. Y luego hay otra vela verde, pero si tengo duda, pues la doy por rota aquí. Este es un gráfico de semanas, ¿vale? Pero es mejor guiarse por eso, porque si no, los rebasamientos nos pueden volver literalmente locos. Por ejemplo, fíjense aquí, cuando cruza la media de 50 en semanas. No, de 50 no, creo que está la de 100, están más planas. Una vela roja que no termina de estar fuera, roja que está fuera. Yo aquí doy por perdido esto, vale, estaba muy cerca de esta, todo lo que queramos. Luego hace un rebote, no tiene 2 velas verdes claras por arriba, luego sigo considerando que está rota por debajo y luego pasa esto. A ver, esto no es perfecto, pero funciona bastante bien. Vamos a suponer que estamos esperando la ruptura de esta. ¿Dónde lo pongo? ¿En la mecha? ¿En el 3%? ¿En el 5%? Y es que no hay otra manera de hacerlo. Yo, con el paso de los años, he llegado a la conclusión que es lo mejor. 2 velas verdes claras por debajo de la media. ¿Esto es una vela verde clara? Pues no. Con esta mecha que tiene, esta es una miniatura. Esta se va para arriba, bueno. Ahora aquí sí, 1 y 2. Y aquí ya sé que la tengo rota. Claro, esto es un gráfico semanal. En un gráfico diario os parecerá una tontería lo que os estoy diciendo, pero esto lo digo mucho. Por ejemplo, los Energy Master Bolsa me preocupé mucho de que esto quedara claro. Esto lo llamamos nosotros el toreo de una ruptura de una media importante. Hay que hacerlo bien. En gráfico diario no se nos va tanto. Aquí se nos iba mucho porque es un gráfico semanal, ¿no? Pero en un gráfico más a corto plazo, pues vamos a mirar la media 200, rebota, solo saca mechas. Aquí se podría dar por rota. Otra cosa es que no salió bien. Fue una ruptura falsa, pero vamos, por esta regla aquí nos hubiéramos equivocado, pero aquí había que darla por rota. Luego hacia abajo, pues aquí la volvemos a dar por rota otra vez en estas 2 velas rojas ya claras. Seguimos por aquí. Esto evidentemente va a dar muchos fallos, ¿no? Aquí, por ejemplo, no la damos por rota a la baja porque no llega a haber 2 velas rojas consecutivas, por lo tanto aquí no nos preocupa, seguimos considerando la que no está rota y aquí la damos por rota, que luego viene la señal falsa esta que hemos visto aquí. Bueno, insisto, no es perfecto, no es la piedra filosofal, pero hay que llevar mucho cuidado. Aquí sí que la damos por rota, ya tenemos 2 velas verdes por encima claras, mientras tanto no. Aquí no la damos por rota, empieza a rebotar, tiene muchos rebotes y aquí ya la damos por rota. Incluso al final de esta, cuando pierde el mínimo, se puede dar por rota, ¿vale? Entonces, bueno, es un poco la regla que yo sigo por si le sirve de algo, que no, insisto, no es la solución perfecta, pero es por si sirve de algo. Bien, entonces, todos sabíamos que iba a rebotar en la dichosa media de 200 semanal. Y les puedo prometer que cuando rebota en la media de 200 semanal,
En ese momento no estaba en boga la teoría de que la Reserva Federal iba a aflojar. Entonces, cuando sube el 3% un día, automáticamente empieza a aparecer la teoría. O sea, a ver, no nos damos cuenta porque es una cosa inconsciente que tenemos todos y con la que hay que luchar. Pero cada vez que vemos a la bolsa subir un par de días, o incluso un día, como la subida sea muy fuerte, pero no les digo nada, un par de días, automáticamente viene detrás una búsqueda de encontrar una explicación macroeconómica que la refrende, y si no existe nos la inventamos. Y esto es lo que hizo el colectivo del mercado, curiosamente, en un fenómeno psicológico realmente de estudio. Como vio que subía tanto durante 2 días consecutivos, exclusivamente por ese rebote en la media de 200, mucha gente se montó la película de que es que había muchos indicios de que la Reserva Federal iba a aflojar. Claro, empezaron a rebuscar, primero aparece el fenómeno de que rebota por un tema técnico y luego nos ponemos a rebuscar en todo para encontrar excusas macroeconómicas. Hay medios de comunicación que yo creo que se mueren si ponen que un movimiento ha sido técnico. Tiene que ser fundamental, si no, no es real. Es muy triste eso, pero no se le da al análisis técnico la importancia que tiene. Hay que ser un poco... En estos tiempos donde yo creo que ya estamos todos curados de espanto, a nivel mercado, de verdad que aún se puede despreciar nada, ni se puede despreciar el análisis técnico, ni se puede despreciar el análisis fundamental. Es una frivolité despreciar cualquiera de las dos cosas. Todo sirve. Todo sirve. El mercado es muy difícil y el cuantitativo también sirve. Esa fontanería del mercado que a mí me gusta mirar, ¿no? Entonces, bueno, pues el mercado empezó a rebuscar cosas y se montó la película de que la Reserva Federal iba a aflojar. ¿Qué pasó? Que eso no era cierto. Estábamos simplemente disfrutando de otro rebote técnico al alza dentro de esta tendencia bajista, durísima, que llevamos entre manos y que no ha terminado ni de coña. No hay nada que indique que la tendencia bajista ha terminado. Además, una tendencia, un rebote que se vio muy favorecido por la infinidad de indicadores de sentimiento que estaban dando extremo, 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 extremo. Y en algún momento tenía que venir y el rebote fue de los buenos, más de un 6%. Pero de momento es eso. Entonces, ¿qué pasó? Clave de la semana, montarse la película de que la Reserva Federal iba a aflojar. Fin de la semana, desmontarse la película de que la Reserva Federal fuera a aflojar debido al dato de empleo, que es una de las claves de la semana importantes. El dato de empleo que se dio precisamente ayer. Por cierto, los derivados de fin de semana siguen bajando, que los acabo de ver ahora que he parado el vídeo, están cayendo menos 0,2% el DAX y el SP500. O sea que las bajadas continúan, no están mejorando. Bien, entonces, el dato de empleo de ayer es fundamental para entender la semana, es una de las claves de la semana. ¿Qué pasó? Pues salió un dato de empleo, pues claramente por encima de lo esperado. Claramente no, un poco por encima de lo esperado. Pero el mercado en el fondo se había montado la película de que la Reserva Federal iba a aflojar y aunque los analistas fríos y calculadores habían calculado una previsión de dato de empleo, que no se equivocaron por mucho porque solo salieron 8.000 personas por encima, ¿qué pasó? Que hubo una decepción general. Porque en el fondo todos nos agarrábamos a que ha venido un rebote, ahora va a salir un dato de empleo que nos va a sorprender y vamos a seguir y nos vamos hacia arriba. Y no pasó nada de eso. El mercado, incluso JP Morgan reconoció que sotoboches estaba esperando que la cifra saliera menos de 100.000 y salió de 263.000. Encima salía un dato de paro en el 3,5% cuando se esperaba el 3,7%. Y claro, ¿qué pasa? Que es que no es ninguna broma ese 3,7%. Si miran este gráfico de Charlie Vilello, estamos hablando que junto con febrero del 2020, donde el paro estaba en 3,5%, luego ahí ya apareció el crash del COVID y se fue al 14,7%. A ver, al 14,7 y al 3,5 eso dicen, porque ya saben que este dato no se lo cree ni el que asó la manteca. Ni el que asó la manteca en persona se cree este dato. Yo creo que no hay ni un solo economista en Estados Unidos que se crea que este dato es verdad.
Ya saben que hay una web alternativa por ahí, ya lo hemos nombrado muchas veces, que te calcula el paro de verdad, el no manipulado por los políticos, por su contabilidad creativa habitual nacional, por esa costumbre que tienen los políticos de tomarnos como tontos. De esto hemos tenido bastantes raciones últimamente en todos los países, y el dato, ya digo, que no se lo cree ni el caso de la manteca, está absolutamente falsificado y absolutamente manipulado. Pero bueno, es el que tenemos y con él tenemos que trabajar. Así que aceptemos pulpo como animal de compañía, como decía aquel anuncio de hace años. Este dato falso de paro está en el 3,5%. Si quitamos un dato exactamente igual que este en febrero del 2020, ojo, porque estamos hablando de que el paro está en el menor nivel desde mayo de 1969. A ver si nos situamos en contexto. O sea, un mercado se monta la película de que la Reserva Federal va a aflojar. Y la Reserva Federal se encuentra con un dato de paro así. ¿Cómo va a aflojar? Si más bien lo que tiene que hacer es apretar, porque da la sensación como que se le está recalentando la economía más. Añadan a todo esto que el mismo día del dato de empleo se recibe la actualización del Producto Interior Bruto adelantado de la Reserva Federal de Atlanta del segundo trimestre, del tercer trimestre que acaba de terminar, y sale una subida del 2,7 al 2,9%. Claro, esto puso a todos los que se habían ilusionado con esa película Disney de que Dumbo iba volando y todas estas cosas y tal, pues no les digo nada. 3,5%. Miren, la Reserva Federal, todo el mundo está confundido. La mayoría de los inversores de a pie tienen el pensamiento de que los bancos centrales todos tienen como objetivo pues el crecimiento, la inflación, pero no es así. Los bancos centrales tienen los mandatos muy limitados. Por ejemplo, el Banco Central Europeo solo tiene el mandato de controlar los precios y lo está haciendo fatal, señora Lagarde, muy mal, porque usted solo tiene que dedicarse a controlar los precios y usted tiene los tipos al 1,25 con la inflación al 9. Eso, ortodoxamente hablando, es una brutalidad, es una barbaridad, es un disparate, es un sinsentido. Muy mal, es que hay que quitarlos a todos y poner a otros, a ver si saben hacer su trabajo. Pero en fin, bueno, ahí estamos. El Banco Central Europeo solo tiene ese mandato y la Reserva Federal solo tiene dos mandatos. El mandato de tener pleno empleo, es decir, de que el empleo esté bien, y el mandato de controlar los precios. Si solo tiene dos mandatos la Reserva Federal y su primer mandato, miren qué bien está, ¿qué problema tiene la Reserva Federal en atizarle a las subidas de tipos de interés hasta que le duela la mano? Claro, automáticamente el mercado pasó a descontar con un 94% de posibilidades al cierre de que en la próxima reunión la Reserva Federal subirá 75 puntos básicos. Y seguirá con la hoja de ruta y no hay pivot. Esa fue la gran clave de la semana. Adiós al pivot, a ese punto que según el mercado ahí se iban a frenar las subidas de tipos y que estaban en el 4,5. Tras este dato, todo se ha de golpe en una sola sesión, todo se ha movido y ahora, pues quién sabe dónde está ese punto. Pues a lo mejor está en el 5 o está en el 5,5. Parece que sea poco, pero es muchísimo, porque los bonos que están al borde del estallido ya solo les faltaba que ahora tengan que descontar muchas más subidas. Bueno, esto es lo que desencantó al mercado en una sola jornada. Y si se paró donde se paró, era porque ayer había unos vencimientos de opciones muy importantes en la zona 3.600, 3.620. Este es un gráfico de spot gamma. Fontanería del mercado es muy importante también siempre. 3.600, 3.620, había un vencimiento extraordinario de opciones y defendieron el vencimiento. El mínimo del día está exactamente ahí, a la altura de esos strikes muy fuertes, 3.600, 3.620, donde estaban los vencimientos. Ahora ya esto ya ha desaparecido, eran opciones semanales y ya si vuelve a atacar, pues ese obstáculo cuantitativo no está ahí. Durante la semana además, y hablando de cuestiones cuantitativas, yo no quiero meterme muy a fondo en este tema porque es muy complejo y sé que a muchos amables escuchantes les lío y luego me dicen es que haces los vídeos un poco complicados, intenta simplificar un poquillo para que se comprenda mejor,
Pero necesito hablar de esto otra vez, del collar famoso de JP Morgan, es decir, de esa estrategia que tiene montada JP Morgan para cubrir una parte de sus fondos por si las moscas. Ese collar es tan grande, tiene posiciones tan gigantescas en el mercado de opciones, que todas sus patas son soportes y resistencias. Entonces, una de las patas del collar de JP Morgan tenía el strike exactamente aquí, exactamente donde vimos el máximo de este rebote, exactamente ahí. No creo que eso sea casualidad, tampoco. Ahora el problema está en que la parte de abajo del collar, que ya saben que actuó de soporte clarísimo en la gran caída anterior, y está en 3.390. No va a aparecer ese soporte cuantitativo hasta esa zona. Ya saben que esa pata de abajo del collar no es la de más abajo, pero es la más importante. Hasta que hicieron el rolo a finales de la semana pasada, estaba en 3.580. Vaya, donde se paró exactamente el día del rolo y luego no se movió mucho. El rolo terminó exactamente en 3.591 cuando el strike estaba en 3.580. ¿Casualidad de nuevo? ¿Qué casualidad, no? Va de punto a punto de donde tienen los rolos JP Morgan. Yo sé que esto es un poco enrevesado, tampoco hace falta que comprendan bien lo de los rolos, es pasar de un vencimiento al otro. Se me ha olvidado explicarlo, de septiembre a diciembre. Tampoco hace falta que comprendan lo que es la estrategia collar de JP Morgan, que además es una estrategia collar un poco sofisticada, no es exactamente la típica, pero simplemente basta con comprender que hay muchos intereses en opciones aquí y sobre todo por aquí, ahí. Entonces, si esto tiene que hacer otro tramo de caída, pues ahí podría estar el lío. Bien, así que repasadas claves de la semana, de ese vaivén psicológico que hemos tenido, y otra vez, pues evidentemente lo que acabamos de decir, fíjense en la media de 200 semanal del SP500, porque ahí hay un punto, hoy lo decía, esta mañana cuando me preparaba el vídeo se lo oía decir a un analista y tenía toda la razón, ¿no? Un analista americano. Decía, es que esa zona de la media de 200 es un punto de equilibrio, porque los que quieren atizarle corto no se atreven a darle más hasta que no pierda la media, porque saben que la media está ahí y que puede ser un nivel clave, y los que quieren entrar largos saben que la media es su apoyo, pero tras el gran rebote que ha habido de casi un 7% después de tocar la media, ya no se atreven a volverse a poner ahí, porque si en esta ocasión a la segunda va la vencida y esta vez no se para en la media, se podría caer a tal velocidad que podría destrozar sus posiciones largas con unas pérdidas enormes. Entonces, este nivel de la media de 200 semanal está provocando pues una especie de punto de equilibrio donde nadie se atreve mucho a moverse demasiado. Claro, ahora en esta situación, el dato de inflación de la semana que viene va a ser el siguiente dato clave, importante, no, lo siguiente, importantísimo. Ni les cuento conforme están los nervios y la reactividad tan brutal que está teniendo el mercado respecto a los datos macroeconómicos, pues no les digo nada, el próximo dato de IPC del 13, el 13 jueves, tendremos la cifra. Muy importante, muy importante. ¿Qué previsiones hay? Pues, a ver, ahora veremos este otro gráfico. La buena noticia es que los coches usados, que siempre ha sido un factor bastante clave, han vuelto a caer en el mes un 3%, con lo cual ya tienen una interanual de cambio del menos 0,1%. Fíjense que, por ejemplo, en julio la interanual era del más 12,5%, o las barbaridades de subidas que tuvieron en marzo, en febrero, en enero, pues entre el 25 y el 45% de subida interanual. Bueno, pues los coches usados ahora bajan 0,1% interanual. Esto es un buen augurio, ¿no? Que el índice Manheim de coches usados esté bajando tanto. Pero me permito recordar una cosa. Efectivamente, esto va a ser un factor de presión a la baja del dato de IPC, pero recuerden que también el mes pasado los coches usados cayeron un 4% y sin embargo
Y sin embargo, el dato fue malo. ¿Por qué? Porque alimentación, energía y vivienda compensaron con creces la caída de partidas como esta. Entonces no está tan claro, pero bueno, no es un mal indicio. Aquí pueden ver este índice Manheim de coches usados de una manera, en lugar de con la tabla, pues de una manera gráfica. Aún le queda mucho por bajar, ¿eh? Y vemos que se está corrigiendo efectivamente, pero aún le queda mucho por bajar. Y volvemos a este otro gráfico. El IPC ahora pasa a ser fundamental. La Reserva Federal va a seguir soltando hachazos mientras no vea que el IPC se calma. Eso es claro. Hay que ver qué datos van a salir, si el IPC se calma o si no se calma. De momento en Europa no se calma. En Estados Unidos, pues no lo sabemos. Habrá que estar pendientes. Un factor que no ayuda, el petróleo. El petróleo, en otra de las claves de la semana, pues ha vuelto a subir. Ahí lo tenemos. La OPEP Plus decidió rebajar la producción durante la semana, insisto que otra de las claves, muy importante, en 2 millones de barriles diarios. Y automáticamente, pues el mercado ha rebotado. Rebajan la producción, pues habrá menos oferta y el petróleo sube. Y se ha vuelto a ir contra la media de 200 en gráfico diario y a una zona de resistencias cuantitativas muy importante entre 92 y 100. Entre 92 y 100. Mucha gente me pregunta que qué es este indicador nuevo que uso yo ahora para ver. Bueno, el gráfico está exactamente igual que siempre, con el sistema SAR y demás. ¿Qué es esto que me he puesto? Pues lo voy a enseñar. Está en ProReal Time, me imagino que estará en otras plataformas, es este indicador. De oferta y demanda, order blocks. Con estos parámetros. Bueno, este es el que tengo. El resto es lo que ya saben. Repaso el SAR porque también me lo pregunta mucha gente, ya que estamos con cómo tengo configurado en mi ProReal Time esto. Estos son los valores que yo uso para el SAR, que no son los habituales. Están ligeramente modificados. Aceleración mínimo 0,01, aceleración máxima 0,2, factor de aceleración 0,01. Podemos echar una directriz bajista aquí en el petróleo, más o menos, ya por ahí. Está rompiendo la directriz bajista, saliendo del canal bajista sobre todo. Bueno, vamos a ver. Si consigue pasar de la media de 200, aquí tiene, como vemos, muchísima resistencia cuantitativa hasta 100, el número psicológico 100, y ya por encima de 100 podría volar. Pero como vemos, no va a ser fácil. Está muy cargado de papel en esa zona de 100, muy cargado. En el gráfico de semanas vemos que está también pasando la media de 50 al alza. O sea, aquí se ve más claro cómo está. Bueno, aquí se puede trazar mejor la directriz bajista en serio, porque se puede trazar desde más atrás. Ahí está. Y como vemos, está rompiéndose. Es un canal, además, no solo la directriz. En caso de pasar 100, la siguiente zona cuantitativa la tenemos en 100 de resistencia, 103, 110. El petróleo, el sistema SAR en el petróleo va muy bien. Como es tan violento, da señales en el semanal, por ejemplo, da señales absolutamente de locura. Con una ganancia que, bueno, o sea, aquí es que da largos verde, rompe más o menos por aquí en 31,4. Rojo no te saca. Rojo pero no pierde mínimos y no te saca. Rojo no pierde mínimos y no te saca. Es que da una señal de subir de 31 a 90. O sea, está... Este sistema, cuando coge tendencia las cosas, pues va muy bien. Cuando va lateral, pues va muy mal. Bien, pues esto no es un factor favorable para la inflación para nada. Y el caso es que si de verdad fuera a bajar la inflación, es el mejor, casi el mejor, diría yo, sí, porque esta es una comparativa de JP Morgan donde pone los 4 escenarios que puede haber con la inflación. Y el que podría abrirse, si la inflación por fin se calma, es este de aquí, este del recuadro de aquí. Esto es inflación alta y que siga subiendo la inflación. Estos son los diferentes activos y qué resultado dan. No es el peor de los escenarios, curiosamente. Este es inflación baja y subiendo.
tampoco es el peor de los escenarios. Este es el escenario donde parece que los activos están más flojos, inflación baja y bajando, pero estamos en este. Podríamos estar en este. Inflación alta y bajando. Bueno, pues si eso sucede, todos los activos pueden reaccionar bien. Los bonos tienden a subir un 9% en este tipo de situaciones y las bolsas un 15% más o menos. Y quien más sube en este tipo de situaciones es emergentes, con un más 28%. Por eso, Hartnett, en varios de los papers que analizamos los sábados, ha dicho que si ya el tema se soluciona, donde hay que situarse es sobre todo en emergentes. No lo dice por capricho ni por nada, lo dice por esto. Fíjense qué mal lo hacen los emergentes, con inflación baja y bajando, muy mal. Aquí lo hacen bien, pero no tan bien como lo que acabamos de hacer, y aquí también lo hacen bien. Entonces, emergentes para inflación alta y bajando es una buena idea, igual que es mala idea los commodities y el oro. Y el cash, que bueno, el cash siempre renta poco, pero sobre todo los commodities y el oro, que son los que menos renten. Otra de las claves de la semana, para mí más importante de lo que los medios le han dado cobertura, es que en esta situación macroeconómica bastante diabólica en la que estamos metidos, yo llamaría esta clave de la semana: el riesgo sistémico empieza a asomar la patita. Ojo con eso. A ver, lo primero que nos tenemos que mentalizar es que, por Dios, espero que aún no haya nadie que siga pensando que esto es una bajadita sin más. Esto es una tendencia bajista secular. Ya no hay ninguna duda desde hace mucho tiempo que estamos en un 2000 o en un 2008. El problema de esas tendencias bajistas seculares, como esta en la que estamos, es la tercera tendencia bajista secular desde el 2000. 2000 a 2002, 2008, 2009 y ahora estamos en la tercera. El problema de este tipo de tendencias bajistas seculares es que son las más lentas en recuperarse. Dentro de que las tendencias bajistas son más rápidas para recuperarse, suelen tardar como año y medio en terminar. Llevamos casi un año. Aún quedaría por tiempo si se parece a las dos anteriores. Y el problema es que el total de lo bajado es durito. Puede llegar bastante más abajo aún. Entonces, dentro de que estamos en una tendencia bajista secular, es normal pensar que se pueden activar riesgos sistémicos graves tarde o temprano. En algunas esos riesgos sistémicos empiezan ya desde el principio, como en el estallido de Lehman, y en otras aparecen a lo largo de la tendencia. Bien, pues yo diría que ojo, porque los riesgos sistémicos empiezan a asomar la patita. Cuidado con estas cosas. Primero, durante la semana no se ha hablado más que de Credit Suisse. Credit Suisse le han llegado a decir que es el Lehman europeo. Credit Suisse va fatal. Credit Suisse se ha metido en muchos jardines. Es uno de los principales afectados por el famoso hedge fund este que se fue a freír espárragos por tomar demasiados riesgos, archegos o arquegos, no sé cómo se pronunciará, y otras aventuras financieras. Credit Suisse lleva 3 CEOs en lo que va de año. 3. Tiene unas pérdidas importantes. Va a seguir teniendo pérdidas. El banco va mal. Yo no sé si será el próximo Lehman o no, pero desde luego que mal va. Durante toda la semana no se ha dejado de comentar que el precio de sus credit default swaps se ha ido al nivel máximo desde la gran crisis financiera. Este gráfico me lo guardé a mitad de semana, pero luego llegó a subir más. Llegó a subir hasta este nivel de aquí, en el cual subió en el 2008. ¿Qué es un credit default swap? Un credit default swap es un concepto que es muy importante que lo aprendamos. Es un producto derivado al que no pueden entrar los inversores particulares, solo pueden entrar las manos fuertes, y que sirve para cubrirse contra el riesgo de quiebra de una cartera estándar de deuda de la entidad que sea o del país que sea. Creo que el estándar son 10 millones de euros, por ejemplo, en Europa.
Entonces, cada credit default swap es como una prima de seguro que tú tienes que pagar para cubrirte contra el riesgo de quiebra. Cuanto más alto está, pues es que la prima de seguro es más cara porque hay más riesgo de quiebra, y cuanto más bajo está, pues es más barato. Por ejemplo, para que se hagan una idea, el credit default swap de un país, de la deuda soberana de un país normal, puede estar solamente en 20 puntos básicos. Este ha llegado a estar a 300 y pico. Cuando empiezan a poner los pelos de punta es cuando este indicador supera los 500. Nunca ha superado Credit Suisse los 500 de momento. Está en un nivel muy alto, pero tampoco es verdad que estén descontando un riesgo de quiebra real. Un credit default swap a esta altura le puede dar un riesgo de quiebra en las tablas. Cuando entras en Reuters, miras y te sale el equivalente a qué tanto por ciento, ¿no?, de riesgo de quiebra equivale. Entonces, un credit default swap a esa altura te puede descontar un 20 y tantos por ciento de riesgo de quiebra como mucho, y un 77% de que no. Pero desde luego hay que estar atentos. Hay bancos que empiezan a tener problemas. Algunos oradores del Banco Central Europeo durante esta misma semana han desmentido que haya riesgo de quiebra inminente de los bancos, pero luego han dicho, pero la situación es muy peligrosa y podría haberla, con lo cual hay que tomar medidas. Cuando un político te dice que no hay riesgo de algo, pero que la situación es peligrosa, hay que tomar medidas, traducción, hay varios bancos europeos con riesgos muy altos. Esa es la traducción. Entonces, ojo con este tipo de cosas como el Credit Suisse y demás, pero ha habido otra que a mí me ha dado muchísimo más miedo, pero mucho más. Y estamos hablando del Reino Unido. Lo que ha pasado en el Reino Unido no nos es indiferente. Vale, sí, Reino Unido no está en la Unión Europea, bla, bla, bla. Sí, ya. No estará en la Unión Europea, pero está ahí al lado. Y cuando veas las barbas de tu vecino cortar, pon las tuyas a remojar. Cuidado con lo que ha pasado con los bonos británicos y lo que ha pasado en la economía británica. Les recuerdo que el gobierno, de un gobierno que está con una presidenta que hace poco que sustituyó a Boris Johnson, decidió tomar la medida de una bajada masiva de impuestos a un nivel como no se había visto en Reino Unido desde casi la Segunda Guerra Mundial, con coste a la deuda. El hecho de que ese coste no estuviera financiado de otra manera, que fuera directo a la deuda, asustó a la deuda británica y se produjeron ventas brutales. Para ilustrar esto que les estoy comentando, he puesto el gráfico de un ETF que es el Vanguard Fund de bonos británicos. ¿De acuerdo? Estos son bonos británicos. Con esto nos hacemos una idea de lo que ha pasado en el conjunto de los bonos británicos. Bueno, pues como pueden ver, desde que el gobierno británico anuncia esa medida que asusta y empieza la venta masiva de bonos, este ETF se da un batacazo del 14%, menos 13,56%. El Banco de Inglaterra, no sabíamos exactamente qué había pasado ahí, pero lo ha reconocido esta semana en un ejercicio de sinceridad destinado a amenazar al gobierno. El Banco de Inglaterra y el gobierno no están de acuerdo, eso es muy habitual, aquí en España pasa lo mismo. El gobierno es muy optimista y el Banco de España intenta ser más prudente. Yo creo que deberíamos escucharle. Aquí en el Reino Unido pasa igual, están a la gresca el gobierno y el Banco Central. El Banco Central yo creo que ha reconocido por qué tomó las medidas que tomó para que el gobierno reflexione. Digo yo, no lo sé. Pero el caso es que vean esta subida repentina que hay aquí de los bonos británicos. Esto fue porque este día el Banco de Inglaterra interviene en el mercado y se lía a comprar bonos a lo loco para calmar las cosas. Y esta semana reconoció, porque esto pasó el día 28, la semana anterior, pero es que esta semana ha reconocido, vean hasta dónde llegó la subida, espectacular, ha reconocido que tomó estas medidas porque varios fondos de pensiones estaban en riesgo de colapso. Atención, atención, atención. Es que esto no ha salido en los medios, que están más preocupados con los chalaos esos que se gritan por la ventana, con lo de Tamara Falco esta y no sé qué, y todos estos. Cierto que menudos energúmenos esos que se gritaban por la ventana, tela marinera. Bueno,
pero no... Y se van olvidando cosas, ¿no? Como esta. Es que esto es importantísimo. ¿Ustedes saben lo que significa que el Banco de Inglaterra advierta que están cayendo tanto los bonos o están subiendo la rentabilidad tan deprisa tanto que varios fondos de pensiones están al borde de colapso? Yo me pregunto, ¿y cuántas aseguradoras en este punto no estaban también al borde de colapso? Porque las aseguradoras tienen una cantidad de deuda del Estado en sus carteras impresionante por la propia idiosincrasia de su negocio. Y a nivel europeo, ¿habrá más fondos de pensiones, más aseguradoras, más bancos a los que esta brutal caída de los bonos les esté rompiendo, les esté haciendo crujir las cuadernas? Ya he dicho muchas veces que eso de que a los bancos les favorece las subidas de tipos de interés porque les amplía el margen de negocio, eso es una cosa que hay que manejar con mucho cuidado. En las primeras fases de una subida de rentabilidades puede ser que eso sea así, pero a estos niveles a los bancos les favorece un pimiento el hecho de que estemos así. Y no les favorece porque lo que está haciéndole es generarle pérdidas enormes en su cartera de deuda pública, que es enorme. En este gráfico del sectorial bancario europeo se ve claramente que no les está favoreciendo ya esta situación. No les favorece, porque es demasiada pérdida. En suma, lo que les pretendo llamar la atención, es que nos andemos con mucho cuidado porque empieza a romperse algo en el sistema, porque las medidas que se están tomando para paliar la inflación están provocando unas ventas en los mercados de bonos, que los mercados de bonos no son las bolsas. Los mercados de bonos tienen unas consecuencias sobre la economía tremendas, no tanto como las bolsas. Ya acabo de explicar sobre fondos de pensiones, sobre aseguradoras, sobre bancos, pueden provocar graves problemas y el mercado de bonos está empezando a romperse. Las caídas son demasiado brutales, son las mayores de la historia. Es todo muy acelerado. Se está rompiendo el mercado corporativo. Esta semana multitud de analistas norteamericanos lo están advirtiendo. Se está rompiendo el mercado de bonos corporativos. Miren el gráfico del ISAR de bonos corporativos UCIT. En este sí que pueden entrar cualquiera de ustedes, porque no es que sea el mejor momento para entrar precisamente, lo digo para otros momentos, porque este sí que está autorizado para inversores particulares, no solo para profesionales. Bueno, miren qué batacazos se están dando los bonos corporativos. Se está rompiendo el mercado, como se rompió en el crash del COVID. Y aquí se tomaron medidas para volver a ordenar el mercado de bonos. El mercado de bonos no es como la bolsa. Este mercado no se puede romper porque podemos tener consecuencias muy duras. Y estamos hablando de que el ETF de bonos corporativos lleva un batacazo en lo que va de año del 27%. Eso para los bonos es una barbaridad. El mercado está roto y puede haber graves consecuencias. Esta semana Bank of America dijo literalmente: la Reserva Federal seguirá subiendo tipos de interés hasta que rompa algo. Todo el mundo creemos que cuando se dice rompe algo es que va a romper la bolsa. No necesariamente. La bolsa también puede ser. Pero lo más normal es que rompa algo de esto. Y que esto podría... A ver, el mercado va a hacer lo último que esperemos. Ahora todos estamos esperando que la Reserva Federal sea muy dura, entonces no sé qué, no sé cuánta. Va a aparecer algo que no esperamos que mandará el mercado al infierno o a las nubes, no lo sé. Pero algo pasará. Siempre pasa algo que no lo tenemos previsto. Siempre. Siempre pasa algo. Es que es verdad, yo ya me he acostumbrado a esto. Siempre dejo la puerta abierta a los cisnes blancos y negros, que son al final los que determinan las tendencias y nunca los hemos esperado. ¿Y si se rompe el mercado de bonos y la Reserva Federal tiene que dejar de subir tipos porque se está yendo el sistema financiero al garete? La Reserva Federal puede seguir apretando aunque debilite a la economía, puede seguir apretando aunque fuerce una recesión o dos, momento Volcker. Pero la Reserva Federal no puede seguir si rompe el sistema financiero. No sé si me explico. Y empezamos a correr peligro de eso. Así que atentos, muy importante. Un tema técnico importante que ha sido también clave de la semana y que creo que todos los amables escuchantes tienen que conocer porque es un tema operativo que está funcionando bien y que hay que vigilar.
Miren este gráfico un poco apretado del euro contra el dólar. Observen esta línea que es la media de 50. Bien, pues desde el mes de febrero lleva 1, 2, 3, 4, 5 y 6 intentos de romper la media de 50 y cada vez que llega ahí, se frena y se vuelve a seguir cayendo. Ahora, en esa lucha que lleva entre la paridad y la no paridad, pues este nivel es muy importante. Da la sensación de que solo si en alguno de los tirones al alza consigue romper esta media de 50, puede haber posibilidades de que suba hacia arriba. Pero miren cuántas resistencias cuantitativas hay por todos los lados. En 1,0430 y sobre todo en 1,06, 1,07 estaría la más importante. Lo había olvidado, pero me había guardado un gráfico más actualizado del Credit Default Swap de Credit Suisse. Ahí lo tienen. Es cierto que Credit Suisse ha desmadrado, llegó a 350, pero tampoco deberíamos perder de vista que Deutsche Bank, que el sector financiero europeo en general, está en niveles de Credit Default Swaps que no son preocupantes, pero sí son los más altos desde el crash del COVID. Y si nos olvidamos del crash del COVID, serían los más altos desde el año 2013, después de la gran crisis del 2012 que subió mucho todas estas primas de seguro. O sea que el sector financiero empieza a no tener las cosas claras y esta subida de tipos ha dejado ya de favorecerles y lo que les está es complicando la cosa. Un factor rápido de fontanería de mercado, los hedge funds siguen cortos en el SP500, han aumentado los cortos respecto a la semana anterior, como podemos ver. Esta vez sí lo han acertado, esta vez están ganando mucho con estos cortos. Y atención, porque el Nasdaq ha pasado de largos a cortos por primera vez en mucho tiempo. Desde primeros de año que no se pasaba a cortos, siempre estaba permanentemente en largos y en esta ocasión se pasa a cortos. Otra clave de la semana rápida, llevábamos tiempo diciendo que la reducción de balance de la Reserva Federal estaba siendo homeopático y esto no le hacía daño al mercado. Bueno, pues ya está dejando de ser homeopático y está acelerando fuertemente las cosas. Entonces la reducción de balance ahora sí que es importante y por lo tanto ya está haciéndole daño al mercado y desde el mes de abril hasta la fecha ya ha reducido balance en 206.000 millones, que es el nivel más bajo de balance desde diciembre del 2021. Aún así, no olvidemos que estamos hablando de un balance de casi 8.800.000 millones. Tampoco es que sea una cosa, pero bueno, ahí está, esto está acelerando. Otra clave de la semana muy importante, la geopolítica. El tema de la guerra en Ucrania se complica, los rusos están perdiendo muchas posiciones. Esta mañana he visto titulares en los periódicos de que se había atacado el puente que une Crimea con el resto del continente. Ese puente es clave, parece que las cosas van cada vez peor para el ejército ruso y esto está acelerando durante la semana las especulaciones de que Putin podría tomar una medida dura de usar armas nucleares y demás. La inteligencia británica y norteamericana dicen que de momento no ven indicios de que vaya a usarlas, pero claro, nadie las tiene todas consigo y todo este frente geopolítico, pues desde luego que hay que tenerlo en cuenta. En cualquier momento pueden empeorar las cosas y podríamos tener algún susto en los mercados. Hay que vigilarlo de cerca. No está teniendo una repercusión clara, pero hay que vigilarlo de cerca. Y la última clave de la semana importante de la que les quería hablar, y ya vamos a pasar para terminar al paper de Hartnett, que viene muy interesante esta semana, como siempre, pues es la clave de ojo a los constantes recortes de previsiones graves que están teniendo grandes compañías de Estados Unidos. Esto no apunta a nada bueno. Si en semanas anteriores teníamos que hablar de las importantes caídas de Apple por las bajadas de previsiones y de otras muchas compañías, de Meta y de otras muchas, esta semana no se ha quedado atrás y hemos tenido un desplome muy duro ayer de AMD, el segundo mayor fabricante de microchips para ordenadores del mundo. Miren la caidita de ayer, 13,87%, ojo, desde el máximo
de finales del 2021, este valor ha bajado el 61%, sí había una burbuja en la tecnología, claro que había una burbuja en la tecnología, pero todo esto está empeorando. AMD ayer, con esta caída del 13,87%, arrastró al índice de semiconductores de Filadelfia a una caída de casi el 6%, y por ejemplo FedEx se rumorea que va a dar la segunda rebaja de previsiones. Si recuerdan, ya tuvo una caída impresionante, esta por culpa de una bajada de previsiones, y ayer se especulaba con que podría tener una segunda. Hay muchas compañías muy importantes que están bajando previsiones y nos están dando el parte de que la situación macroeconómica pues tiene un deterioro muy grave y no auguran precisamente optimismo para la campaña de resultados que va a comenzar pues en breve, en los próximos días del tercer trimestre. No perdamos de vista este factor. El mercado ha rebajado muchísimo las previsiones y las expectativas para esta campaña de resultados y evidentemente las bolsas tienen que ajustarse también a ese factor, y esto pues es más gasolina para la tendencia bajista. Vamos a terminar el vídeo de hoy pues reflexionando algunas cosas con Hartnett, que como siempre pues a mí me sigue pareciendo un analista magnífico. Recuerden que recomendó cortos en 4.320 del SP500 y miren dónde está ahora. 700 puntos ganados, y no ha recomendado cerrar los cortos aún. 700 puntos ganados, no se puede hacer mejor. Bueno, pues vamos a ver sus reflexiones. Esta reflexión que hace aquí a mí me gustó mucho, y de hecho colgué ayer un vídeo reflexionando sobre esto, un vídeo que llamé Sábado noche, la Reserva Federal sube los tipos. Lo tienen puesto aquí en portada, dura solo 5 minutos. Bien, lo que recuerda Hartnett es que el 6 de octubre de 1979 la Reserva Federal había llegado a tal grado de desesperación al no poder controlar la inflación después de 6 años de intentos en vano. 6 años, ¿eh? Ahora se supone que se va a arreglar en cuestión de meses. ¿Seguro? Ya reflexionamos sobre esto la semana anterior. Estamos siendo demasiado optimistas sobre lo que cuesta mandar otra vez la inflación abajo. Bien, ese día, 6 de octubre del 79, Volcker subió los tipos de interés 100 puntos básicos hasta el 12%. Hasta ahí normal, pero lo que no es normal es que esto lo hizo un sábado por la noche. ¿Ustedes se imaginan el impacto psicológico si Powell saliera hoy por la noche a decir que sube los tipos de interés por sorpresa con los mercados cerrados? La que se montaría el lunes, porque los mercados del 79 no son los mercados de ahora. Ahí empezaba yo ya a hacer mis pinitos en bolsa. Empecé en serio en el 85, pero yo ya con 18 años ya estaba ya, dale que te pego, y ahí tenía yo 19. El mercado del 79 al mercado actual se parece lo mismo que un pulpo a un botijo. En España, por esa época, aún se pasaban las órdenes por valija. Tú ibas al banco, pedías que te hicieran la orden de comprar telefónicas. Lo hacía yo, de hecho, eso en mi banco. Sellaba la orden, la metía en un sobre, la echaba a la valija llegaba a Madrid al día siguiente y no pasaban la orden hasta el día siguiente o al otro. Ese era el mercado de entonces. No se puede comparar con nada con esto. Imagínense si eso pasara en un mercado como el actual. ¿Llegará la Reserva Federal a un grado de desesperación como ese porque no se hace con la inflación? Ahí queda eso. En aquella época esto generó 55 puntos básicos de subida de rentabilidad en el bono americano 10 años de inmediato y una caída del SP500 del 6% durante la semana posterior. Hartnett ha puesto esto con muy mala idea, y lo ha puesto aunque es una efemérides, porque es más o menos, la fecha es la del jueves de hace bastantes años atrás, pero fue el 6 de octubre, pero esto está con muy mala leche porque está puesto para recordarnos hasta qué punto cuesta hacerse con la inflación y controlar las cosas. Bueno, aquí reflexiona, dice lo que se escucha por ahí por la calle, las malas noticias para las bolsas son buenas noticias, pero para los bonos las malas noticias son malas noticias. Ahora mismo el mercado de bonos es el que está más centrado. Y una cosa importante fue que el mercado de bonos
siguió a duras penas ese rebote alcista tan importante que tuvimos al principio de la semana en las bolsas. Los bonos lo siguieron, pero muy moderadamente. Muy moderadamente. Las bolsas, dice aquí literalmente, las bolsas hacen trading con la Reserva Federal, los bonos hacen trading con los colaterales. Y aquí al final de la frase, fíjense cómo dice que los activos de riesgo, lo normal es que se vayan a nuevos mínimos en octubre. Luego sigue diciendo, la guerra es inflacionista, la OPEP rebaja la producción en 2 millones de barriles, lo cual es más o menos el 2% de la oferta global disponible. Ojo a lo que dice aquí, las reservas de petróleo en Estados Unidos están en mínimos de 38 años, ojo. Llama la atención sobre que los precios de producción en Alemania son hiperinflacionistas con una subida del 45,9%. Esto es una barbaridad, esto lo hemos conocido durante la semana. Precios de producción en Alemania más 45,9% interanual. Esto es lo más alto desde diciembre del 23. Es decir, desde la época en que Alemania estaba entrando en toda esa era hiperinflacionista que tanto se ha visto, ¿no? En esa época fue cuando se llega a llevar una carretilla con billetes para comprarse el pan y cosas así, ¿no? Cuidado. Dice que al menos 2.000 millones de personas en el planeta, están experimentando una inflación mayor al 10% y 1.300 millones de personas en el planeta están experimentando una inflación mayor al 15%. Tomemos nota de eso, Tomemos nota de eso. Miren este dato de aquí. Y luego me dicen si esto tiene lógica. La capitalización de mercado de Tesla es la misma que todo el sector europeo bancario. ¿Ustedes creen que eso es razonable? Lo dejo ahí. Tesla tiene la misma capitalización que todos los bancos de Europa en conjunto. Ahí lo dejo. En los flujos semanales tenemos que entran en cash una barbaridad de dinero, una cosa tremenda, 88.800 millones de dólares se van a cash, y esto es el nivel más alto desde abril del 2020. El nivel más alto es de abril del 2020. Perdón, pero siempre vienen los mensajeros en el momento más inoportuno y no había nadie, me ha tocado salir a mí. Me he perdido un poco, creo que estábamos hablando de las fuertes entradas en caja, creo que íbamos por ahí. Bueno, tengan en cuenta que ahora mismo los bonos americanos a 3 meses, por ejemplo, están dando un 3,3% al año. Es evidente que el cash en este momento ya empieza a ser una cierta competencia para el resto de productos en Estados Unidos. Estamos hablando de las mayores entradas en caja desde abril del 2020, en pleno crash del COVID. Ojo al batacazo de los bonos, salidas de dinero de los bonos de 18.200 millones de dólares. Eso es una barbaridad. Ojo, bancos centrales, peligro, posible ruptura del mercado de bonos. Las acciones tienen salidas de 3.300 millones y el oro de 200 millones. El oro tiene 15 semanas consecutivas de salidas. Nunca desde el año 2014 había tenido tantas salidas. Puede ser que él dice que puede ser que por el sentimiento contrario nos esté diciendo algo, de que puede intentar darse la vuelta o algo, pues no lo sabemos. Dentro de las caídas de los bonos es muy importante que veamos qué es lo que más ha caído. Recuerden que les he dicho que se estaba rompiendo el mercado de bonos corporativos. Pues aquí lo tienen. Estas caídas de 18.200 millones vienen inducidas sobre todo por los 12.500 millones de dólares de salida de los bonos con grado de inversión, es decir, de bonos corporativos de los de buena calidad, no de bonos basura, de los de buena calidad. Y recuerda que esto nos sigue indicando que hay una capitulación en el mercado de bonos
especialmente corporativos, y esto da esperanzas de que a partir de aquí hayan entradas. 26 semanas consecutivas de salidas desde los bonos emergentes. Y esta me interesa mucho también, esta estadística. 34 semanas consecutivas de salida desde los fondos que invierten en bolsa europea. Esto es el peor nivel desde 2016. Nadie quiere saber nada de las bolsas europeas. El indicador Bullenberg continúa a cero, de ahí no se mueve, está totalmente atascado. Aquí habla del rebote que se produjo ante la doble zona técnica, de esto hemos hablado mucho, ¿no? Con el S&P 500 entre el 1600 y el bono americano 10 años en el 4. Ambos entraron en un nivel importante a la vez y el rebote de uno retroalimentó el rebote del otro. Eso está claro. Pero él sigue diciendo que hay riesgos de ver nuevos mínimos en el cuarto trimestre y que esa es su idea, ¿no? La idea de Hartnett es que pase eso exactamente. Dice que los pánicos sobre la política monetaria, es decir, pensar que van a retroceder, han fallado, por ejemplo, en Japón. Cuando Japón reaccionó con pánico a la devaluación de su divisa, sus intervenciones no han servido de nada y han vuelto a tocar mínimos, que a pesar de que el Banco de Inglaterra intentó parar el desastre con los bonos británicos, las cosas se están complicando otra vez. Lo hemos visto en el gráfico del ETF de los bonos británicos, que estaban otra vez cayendo con fuerza. Bueno, pues pueden haber crash en los bonos y demás. Este párrafo que viene a continuación, como me ha parecido muy importante, se lo voy a poner traducido al español con el traductor automático. Miren lo que dice. Caso base, es muy tentador ser un alcista por sentimiento contrario. Los bonos se han desplomado, las acciones estadounidenses cotizan a 15 veces los beneficios futuros. Ya saben que él opinaba que ya con un PER 15 del S&P 500 empezaba a estar la cosa interesante y ya ha llegado. Todo el mundo es bajista, por eso todo está en contra, ¿no? Y ahí por sentimiento contrario, pues él dice que es muy tentador, ¿no? Sabemos que la curva de rendimiento indica recesión y que la curva de rendimiento siempre es correcta. Esto es un mensaje para los políticos que siempre dicen que esta vez será diferente. Es decir, véanse 13 de las últimas 13 inversiones y hubo recesión. La única cuestión para los inversores es el aterrizaje duro o el aterrizaje suave en 2023. Nosotros decimos que el aterrizaje duro. Si el aterrizaje usted cree que es suave, este empieza a ser un buen momento para comprar. Si el aterrizaje ustedes creen como Hartnett que es duro, habría que esperar algo más, aunque es evidente que no a tardar muchos meses o menos vamos a tener una ocasión histórica de bonos y de bolsa para comprar a muy buen precio y que a continuación pues vengan subidas que pueden ser bastante estables. Eso ya lo comentamos ampliamente en el vídeo de la semana pasada. Bien, pues vamos a ver ya muy rápidamente y terminamos con esto, si es aterrizaje duro, ¿qué puede pasar? Y si es aterrizaje suave, ¿qué puede pasar según Hartnett? Aquí les he traducido con el automático en caso de aterrizaje duro, pues los mínimos de las acciones aún estarían por ver, aún habría más problemas en el crédito, en el sector tecnológico y en el capital privado. Eso lo va a pasar muy mal, según Hartnett. Si la Reserva Federal es fiel a su objetivo de inflación del 2%, seguirá con choque de tipos y en los últimos 60 años, 15 ciclos de subida de tipos de la Fed, las tasas medias de desempleo en el momento de la última subida fue del 5,7. Esto está desactualizado porque Hartnett cuando escribió esto no había visto el dato de empleo de ayer, pero fue de 3,5. Está lejísimos. También dice que Reino Unido, Canadá, los mercados laborales, inmobiliarios y energéticos están demasiado fuertes para que el tipo de los fondos de la Reserva Federal acabe con la inflación. En las recesiones propiamente dichas, el ISM de Estados Unidos alcanza los 35,40 frente a los 51 actuales. El viaje a la baja implica recortes significativos de las expectativas de beneficios. El riesgo de un evento crediticio sigue siendo extremadamente alto. ¿Y qué pasa si en cambio hay un aterrizaje suave, que no es el escenario que tiene previsto Hartnett? Pues los bancos centrales siguen en el negocio de rescatar a Wall Street y los gobiernos que están ahora en el negocio de rescatar a la gente de la calle, ¿no? Es lo que están haciendo, por lo que el riesgo moral rescata una vez más los precios de los activos
mientras que la nueva cultura de rescate, gracias a la intervención gubernamental, en pánico conduciría a un aterrizaje suave y, en última instancia, el destino de las políticas de control de la curva de rendimiento en todo el G7 para financiar con seguridad la deuda pública. Si el Banco de Japón es el indicador principal de los bancos centrales y no el rezagado, habría techos seculares para los rendimientos de los bonos y, por lo tanto, suelos seculares para los activos de riesgo. Los bancos centrales que se pliegan al QT son el desencadenante del debilitamiento del dólar estadounidense. Esto es lo que piensa Hartnett. Si hay aterrizaje duro, nos queda mucho sufrimiento aún. Si hay aterrizaje suave, las políticas van a cambiar muy rápidamente y veremos muy rápidamente suelos en los activos de riesgo y techos en las rentabilidades de los bonos con fuerte debilidad del dólar estadounidense. Un brillante análisis, una vez más, por parte de Hartnett. Un verdadero aplauso para lo bien que lo analiza todo. Pues veremos cómo van las cosas. Ahora lo más importante es que determinemos si va a haber aterrizaje suave o duro y qué va a pasar con la inflación. En cualquier caso, tarde o temprano, vuelvo a repetir que se va a presentar una ocasión única para poder entrar en el mercado tanto de deuda como de renta variable, que no se va a volver a ver en muchos años. Hay que tener paciencia y hay que esperar el momento. Vendrá antes o vendrá después. Lo malo es precipitarse y tragarse aún pues algún que otro castañazo por ahí. Paciencia. Pues nada más, muchísimas gracias a todos. Recordarles que si les gustan los vídeos de un servidor, pues que se pueden suscribir al canal. Quiero ver si subimos un poquito los suscriptores, que los tenemos algo bajos. A ver si se animan y se suscriben y tendrán las notificaciones enseguida que se publiquen los vídeos. Muchísimas gracias a todos por estar ahí siempre, por ser tan amables, todos los escuchantes. A nivel de vídeos me despido hasta el vídeo del lunes con la apertura en Europa y no me quiero despedir sin recordarles que no hagan caso a nadie, ni a mí tampoco. Aquí nos equivocamos todos más con la escopeta de feria. Soy un inversor como ustedes que intenta sobrevivir nada más. Háganme el caso justo, tomen lo que crean que es importante para añadirlo a su análisis, que es el único que vale, el que hagan ustedes mismos sin dejarse llevar por nadie. Muchísimas gracias a todos. Nos vemos el lunes. Buen fin de semana.